Un gran honor para mí estar acá en Colombia y darle el caluroso saludo de toda Costa Rica que se alegra por su premio Nobel, merecido para usted, y usted tan gentilmente también ha dicho, para todos los que han vivido el desastre de las guerras. Majestad, Felipe VI, señoras y señores jefes de Estado, querida compatriota doña Rebeca Grynspan, secretaria general de Iberoamericana, quiero decirle que usted siempre pone en alto el nombre de Costa Rica. Seguimos sus pasos, señora, en entender el desarrollo de Iberoamérica. Don Antonio Gutiérrez, secretario general electo, muchas felicidades y cuente desde ya con Costa Rica, como siempre, para la defensa de los derechos humanos. Vengo en representación de un país que en 1948 decidió abolir su ejército. Pertenezco a una nación pequeña que optó por la vida eliminando las armas como forma de garantizar soberanía ante el mundo. Decidimos que en lugar de armamento invertiríamos en educación y salud, y así lo consagramos en la Constitución de 1949, hoy vigente aún en Costa Rica. Desde entonces hemos actuado en consecuencia porque la educación es la llave para la prosperidad y el desarrollo humano de los pueblos. Vengo en representación de un gobierno que tiene la mayor participación de personas jóvenes en la historia del país. Y con esa conciencia como país hemos avanzado mucho en educación y en las juventudes, y coincido con la presidenta Bachelet que al hablar de juventudes hablamos de hombres y mujeres, de personas con discapacidad, de jóvenes indígenas, blancos, negros, porque a ellos es a quienes debemos de brindarles este presente de oportunidades y el verdadero respeto a sus derechos. Podremos garantizarle a Costa Rica participar como un actor y no como un espectador en la vorágine del mundo globalizado, en donde las exigencias en materia de educación y competitividad son cada vez mayores para todos los países. Por ejemplo, mientras en el año 2000 un 68% de la generación de los años 80 tenía menos secundaria completa, esta cifra bajó a un 52% para la generación de los 90 y en el año 2011. Y el porcentaje de la generación con estudios superiores pasó de 21 en el año 2000 a 30 en el año 2011. Por otro lado, sabemos que persisten grandes brechas digitales que afectan con mayor fuerza a las personas que viven en pobreza y pobreza extrema, poblaciones que no son ajenas a ninguna de las realidades de nuestros países. En América Latina, por ejemplo, 5 de cada 100 personas en situación de pobreza extrema cuentan con Internet desde sus casas y el panorama es mucho peor para quienes viven en las zonas rurales. Por ello, con el objetivo de reducir la brecha digital y mejorar así la calidad de la educación, implementamos la estrategia CR Digital para asegurar estándares de acceso igualitario a los servicios, entre otras ventajas. Además, invertimos en el programa Hogares Conectados y ahí estamos otorgando a 140,000 jóvenes de bajos ingresos con becas de Avancemos la posibilidad de estar conectados a banda ancha y de tener una computadora. Al respecto, también quiero compartir con mucha alegría para ustedes en la última encuesta nacional de hogares que salió el miércoles de esta semana, que en menos de un año la implementación de esta estrategia ya logramos bajar la brecha digital del 49 a 40% en las familias que tienen pobreza multidimensional. Para nosotros este es un logro maravilloso, pero lo es más para quienes hoy cuentan con la conectividad. Es mirar hacia el horizonte de nuestra gente con mayores márgenes de igualdad e inclusión. Otro tanto estamos haciendo en materia de fomento del empleo, el talento humano y la innovación y el emprendimiento, que resultan variables ineludibles para el bienestar de las personas, de la reivindicación de sus derechos y, sin duda, de la prosperidad de nuestros países. Con ello en mente, en el año 2014 creamos el Consejo de Innovación y Talento Humano para impulsar estas políticas públicas y programas que prioricen la competitividad y la innovación. En esta línea estamos planteando propuestas para aprovechar los encadenamientos productivos con las inversiones que ya tenemos en el país
y para acompañar a pequeños emprendedores, especialmente a las personas jóvenes y a las mujeres emprendedoras. Tenemos estrategias como Mi Primer Empleo y Empléate, que van dirigidos a los jóvenes, a las mujeres y a las personas con discapacidad. Y sin embargo, también sabemos que todas estas políticas públicas apuestan por el progreso en materia educativa y de emprendimientos, deben estar inspiradas, respaldadas y comprometidas con el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente los de nuestras poblaciones jóvenes, y así debería entenderse en todos nuestros países. Costa Rica es un país de paz que respeta y trabaja por el cumplimiento más efectivo de los derechos humanos. Por eso, en el año 2007, ratificamos la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes, la cual constituye el único instrumento internacional que existe para proteger y garantizar sus derechos a las juventudes. Por eso su ratificación por parte de todos los estados llamados a hacerlo debería ser una prioridad. En Costa Rica, por nuestro férreo compromiso, a partir de esta convención, creamos la Política Pública para la Persona Joven 2014-2018, pues sabemos que ninguna aprobación de un instrumento internacional de derechos humanos llega muy lejos sin la voluntad expresa de los estados para incidir efectivamente a lo interno mediante leyes, reglamentos, políticas públicas que le den un claro rumbo y el presupuesto adecuado para su ejecución. Para que los derechos humanos lleguen a las personas de una forma contundente, deben trascender la formalidad de los documentos, que si bien son necesarios, no garantizan por sí solos el cumplimiento de lo que ellos manifiestan. Los derechos humanos son un asunto de compromiso. Es un tema de realidades que toquen a las personas, son un asunto de empeños desde la voluntad, y finalmente, una esperanza humana que es el deber de los estados implementar hasta su pleno cumplimiento. También en razón del compromiso costarricense en los derechos de las personas jóvenes es que en el Pacto Interamericano de Juventud asumimos el compromiso de reconocer los derechos de las personas jóvenes mediante el impulso voluntario a la ratificación y promoción de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y de su protocolo adicional, respetando la legislación de los estados, los acuerdos internacionales de los que estos sean partes y la protección frente a las medidas coercitivas unilaterales y su dimensión extraterritorial. Al respecto, quiero decirles que hemos actuado en consecuencia y respecto al protocolo adicional se encuentra en estudio y revisión con el objetivo de que sea finalmente enviado y aprobado por nuestra Asamblea Legislativa. Como Gobierno de Costa Rica pensamos que este protocolo sería una valiosa herramienta normativa para los estados porque es un documento que ampliaría el alcance de los derechos de las juventudes, siempre con el adecuado respeto a las legislaciones internas de cada país. Finalmente, creemos que el reto esencial para los países, más allá de lo que ojalá todos aprueben la Convención, como esperamos que así suceda, es la divulgación de los derechos de estas personas. Claramente son derechos que existen, pero se conocen poco, y esto debe cambiar. Porque de la defensa efectiva de los derechos humanos es darlos a conocer para que las personas sepan que los tienen y pueden exigir su cumplimiento. Debe ser prioritario la salud sexual y reproductiva, el descenso del embarazo en adolescente. Me es grato informarles que acabamos de aprobar como país la prohibición del matrimonio para personas menores de 18 años y las relaciones impropias. Esto da un marco jurídico de protección a nuestras mujeres y a nuestras niñas y pretendemos en los próximos años dejar a tasa cero el embarazo de niñas y la disminución del embarazo de adolescentes, que lo único que hace es perpetuar a nuestras mujeres en el círculo perverso de la pobreza. Entonces, esta tarea de divulgar los derechos, todavía en nuestros países tenemos un camino que andar. Tenemos un compromiso que nos lleva sobre ese rumbo para que las personas jóvenes, que no son el futuro, sean la llave del presente y abran el futuro. Pero también debemos de depositar los esfuerzos de nuestro presente para que pronto a quienes les corresponde dejar las riendas de nuestros países puedan tener este micrófono, puedan alzar sus voces y puedan decir que hicimos la tarea a quienes ya no éramos tan jóvenes. Muchas gracias.